bendiga donde quiera que estén, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a este servicio que tendremos en estos momentos para recordar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Oramos a Dios. Padre, bendecimos tu nombre, damos honra y gloria por tu misericordia, por tu bondad, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, porque eres grande y bueno, Señor, para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, con esta palabra, Señor, y que podamos alabarte, bendecirte, Señor, y también ser alcanzados por tu santa y preciosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. El tema de este día corresponde al día de la resurrección de Cristo y le he llamado la veracidad de la resurrección. Para este momento, pues ya todos nos hemos dado cuenta de los diferentes días que transcurren para cuando este momento llega. Iniciamos la pasión de Cristo en el día de Ramos, pero tenemos grandes eventos, grandes sucesos que recordar acerca de nuestro Señor Jesucristo, y pues entre ellos el relevante para nosotros pues es el momento de la crucifixión de nuestro Señor. Es ahí donde Él se convierte en el Cordero Pascual y pues ha dado su vida por la humanidad entera. Pero este día también es culminante para nosotros como creyentes. Es un día muy importante porque es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es la resurrección la base, el cimiento de nuestra fe. Dice el apóstol Pablo: si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero gracias sean dadas a Dios que nuestro Señor Jesús resucitó, y por eso estamos nosotros aquí contentos y agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto acerca de la resurrección de Cristo y también tenemos esa esperanza con Él. Algunos no creen en la resurrección de la Biblia, de Jesucristo. La Biblia nos habla y nos da evidencias claras acerca de la resurrección de Cristo, acerca de la veracidad precisamente de ella, y los 4 evangelios nos hablan precisamente de lo que es la resurrección de Jesús. Entonces, en esta hora les daré 3 razones por las que los cristianos creemos en la veracidad de la resurrección. La primera es la tumba vacía. Sí, la tumba sabemos que había sido asegurada. Dice la Escritura que Jesús fue sepultado. Un hombre llamado José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo sepultó.
también fueron testigos oculares María Magdalena y la otra María. Sin embargo, la tumba fue grandemente asegurada porque los principales sacerdotes y fariseos fueron a Pilato a pedir una guarda, a pedir que esa tumba fuera sellada, porque tenían miedo de que los discípulos fueran a raptar, en este caso, el cuerpo del maestro y luego decir que había resucitado. Sin embargo, se olvidaron del poder de Dios, se olvidaron de esas palabras que Jesús había dicho: destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero fue precisamente el grupo de fariseos y sacerdotes los que mandaron a sellar el sepulcro de Jesús. Sin embargo, con esto nosotros podemos constatar, podemos corroborar que efectivamente la tumba de Jesús existió, sí, pero el poder de Dios no tiene límites. Dice la Escritura en Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Nadie puede obstaculizar los planes de Dios. Tarde o temprano se cumplirán. Los sacerdotes y fariseos sellaron la tumba para impedir que Jesús saliera, olvidando el conocimiento que él tenía, olvidando que Dios tenía un propósito, que Dios tenía un plan en este momento, durante este evento. Y entonces aquí es donde vemos que el poder de Dios es más grande que el del hombre, que no hay nada que se le pueda atravesar a los planes de Dios. Sí, le pusieron una gran piedra, le pusieron una gran guardia a Jesús, pero Jesús iba a salir de ahí porque iba a salir por el poder de Dios. Es más, no necesitaba de que alguien le removiera la piedra. La piedra fue removida para que los discípulos, para que las mujeres que iban a ir a ver la tumba se percataran de que estaba vacía. El Señor ya había resucitado. Simple y sencillamente, María Magdalena y María, o la otra María, como dice la Escritura en Mateo, que encontraron la tumba vacía, iban en busca de Jesús para ungirle. Temprano por la mañana, como dice Marcos en su Evangelio también, y tenían el conocimiento de los obstáculos que habían sido puestos ahí. Pero Dios tenía grandes planes, y si ellas se llevan una gran sorpresa cuando van y encuentran ahí la tumba vacía, es en ese momento cuando ellas se encuentran con ese ángel que está ahí sentado en la piedra y les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Sí, hermanos, sí, amigo que nos ves por esta transmisión, tú puedes relatar o puedes corroborar en este caso que Jesús fue puesto en una tumba, pero que esa tumba fue encontrada vacía precisamente por estas mujeres que fueron muy temprano a buscar al Señor. Esa es la primera razón por la que nosotros como cristianos creemos en la resurrección de Cristo, que hay una tumba vacía, esa tumba que encontraron María Magdalena, esa tumba que encontraron vacía aquellos hombres, esa tumba que incluso la vieron los fariseos, los sacerdotes y la guardia que cayó espantada por el poder de Dios que se movió allí en aquellos momentos. Es decir, que Jesús fue levantado por un poder sobrenatural, como lo dice la Escritura. Y la Escritura nos registra a nosotros este hecho. Y nosotros creemos que Jesús resucitó, que Jesús se levantó de ese lugar por el poder de Dios. Esa es la primera razón por la que los hijos de Dios creemos en la resurrección. Sin embargo, la otra es porque se le aparece a María Magdalena y a la otra María, como dice la Escritura.
Es verdad, sí, ellas supieron que Jesús no estaba en la tumba y después les fue dada la indicación por el ángel de ir a avisar a sus discípulos. Es decir, fueron testigos oculares de que la tumba estaba vacía y luego se les encarga ir a ver allá a los discípulos, vayan y encuéntrenlos, vayan y platíquenles, vayan y díganles lo que ha pasado. La tumba que había sido sellada está abierta y el Señor ha resucitado y los va a ir a encontrar a ustedes, los va a ver. Entonces la tumba estuvo vacía como Jesús mismo se los había anunciado en muchas otras ocasiones. Jesús ya les había hablado a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice Mateo que las mujeres salieron del sepulcro con temor y gozo. Me imagino con incertidumbre y a la vez dialogando entre sí acerca de la noticia, cómo se la iban a dar a los discípulos, contentas porque su maestro había resucitado. Pero dice también Mateo que mientras iban, aquí les sale al encuentro Jesús y les dice, salve, y ellas se acercaron y le abrazaron sus pies y le adoraron. Cuando le dice salve es que les está saludando a ellas, pero dice que ellas se van y lo abrazan y lo adoran. Qué gran gozo y alegría para ellas volver a encontrar a su maestro. Eso es lo natural cuando se ama a un ser querido. Eso es lo natural que ellas podían expresar con el Señor. Ellas se alegraron porque lo encontraron, porque lo vuelven a ver, porque ha resucitado, porque se ha levantado de la tumba de entre los muertos. Incluso hasta reciben una indicación: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Es decir, que tienen otra vez la encomienda de parte de Cristo de ir a avisar a los discípulos que Él ha resucitado. Así que la resurrección para nosotros es verdad porque hay testigos de ello. Las mujeres fueron temprano al sepulcro y encontraron la tumba vacía, pero también lo tuvieron frente a frente, abrazaron sus pies y le adoraron. ¡Qué gran honor! ¡Qué gran dicha! Usted adora a Jesús. Que nuestra vida adore a Jesús. Que nuestra vida le rinda adoración a aquel que murió y resucitó por nosotros. Recordemos que nosotros amamos a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia da fe de aquellas mujeres que fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Y nosotros creemos en la resurrección de Cristo porque estas mujeres lo vieron, porque estas mujeres lo palparon, lo abrazaron, lo adoraron y además está escrito ese testimonio en las Sagradas Escrituras. Y esta es la segunda razón por la que como cristianos creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la aparición a María Magdalena y a la otra María, pero la tercera razón que yo les voy a dar es la aparición a sus discípulos. Sí, las Escrituras también hablan acerca de este suceso con sus discípulos. Mateo dice: y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí pues hay algo de consternación, pudiera decirse, pero es algo que también le da valor, le da credibilidad a lo que nosotros estamos creyendo, a lo que nosotros estamos teniendo fe, porque los discípulos difirieron entre sí, descartaron la posibilidad de que Jesús hubiese resucitado. Marcos dice que María Magdalena dio el informe a los discípulos, quienes estaban tristes y llorando. ¿Sí? Porque sabían que su maestro había sido crucificado, sabían que su maestro había sido sepultado, pero también tienen esa respuesta ahora de parte del maestro porque ha crucificado. Dice: cuando vieron que vivía, no
lo creyeron. No se imaginaron o no habían recordado las palabras que el mismo Maestro les había dicho y tienen duda, tienen incertidumbre de saber si es o no es, si es realidad o no, qué es lo que está aconteciendo. Pero la voz se sigue corriendo y la duda sigue aumentando. Dice la Escritura que se le apareció a todos y les reprocha su iniquidad. Los discípulos vieron a Jesús, pero tuvieron reservas, hermanos. Tuvieron reservas de la veracidad de la resurrección de Cristo. Los discípulos difirieron entre sí cuando lo encontraron resucitado. Y hablando de reservas, no tenemos más grande ejemplo sino que el de Tomás. Sí, porque Tomás dijo que no iba a creer. Tomás dice, si no viere yo en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en su costado, no creeré. Sin embargo, Jesús se aparece a él y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y no seas incrédulo, sino creyente. Es decir, la Biblia da fe entonces de todo lo que ha acontecido, de todo lo que ha pasado, de que los discípulos vieron a Jesús resucitado y que ellos mismos cuando lo encontraron tuvieron duda. Sin embargo, al final creen, porque lo ven, porque están con Él, porque se les presenta abiertamente. Y esto es un gran testimonio para nosotros. Es por eso que la base de nuestra fe es la resurrección en Jesús. Porque nosotros tenemos el testimonio de las Escrituras. Los discípulos lo pudieron ver. Los discípulos lo pudieron adorar por 10 días más, estar con Él. Y Lucas va un poco en forma más amplia. Y nos dice que Pedro también fue al sepulcro vacío. Pedro también tuvo la oportunidad de ir y meterse hasta adentro y ver el sepulcro vacío. Es decir, que Pedro se percata de que la tumba está vacía. Y al encontrarse con el Señor, pues tuvo un mayor gozo, una mayor alegría, porque el Señor resucitó de entre los muertos. Posteriormente, Lucas habla de Pedro también en el libro de los Hechos y nos dice ahí acerca del sermón que Pedro ha escrito o que se ha escrito en este caso para testimonio nuestro. En esos momentos Pedro se gana cerca de 3,000 almas, o dice la Escritura que 3,000 personas se añadieron en esa ocasión con ese sermón que predica el apóstol Pedro. Es decir, Pedro había negado en cierto momento al Maestro, pero ahora creía en un Cristo resucitado. Ahora creía en un Cristo que le había salvado y que se había levantado de entre los muertos y que a él ahora les estaba hablando a otros acerca de la resurrección de Cristo. Es decir, después de la ascensión del Señor, el apóstol Pedro sigue predicando de nuestro Señor Jesús y habla acerca de ese maravilloso Señor que estuvo entre nosotros, dice, y que ustedes lo desecharon, que ustedes lo crucificaron, pero al cual ha hecho Dios Señor nuestro. Lo ha hecho Rey y Señor, dice Pedro en el libro de los Hechos, en ese sermón. Entonces, nosotros creemos en la resurrección de Cristo, porque los discípulos lo vieron y convivieron con Él, porque los discípulos siguieron predicando acerca de la resurrección de Cristo. Dice la Escritura que con el mensaje de Pedro se ganaron como 3,000 personas, y esto fue después del Pentecostés. Solamente en un solo mensaje, donde Él habla del Señor Jesús, donde Él sigue predicando acerca de Él. Entonces, esas son las razones por las que nosotros creemos en la veracidad de Cristo, que Cristo ha resucitado, que
La Biblia expresa claramente a nosotros que hay una tumba vacía, que hay un grupo de mujeres que pudieron encontrarla de esta manera, e inclusive los discípulos tuvieron la oportunidad de adorarlo también, de convivir con él por 10 días más. Fueron testigos oculares, como en el caso del apóstol Pedro, de haber visto también la tumba vacía, de haber estado esos momentos de controversia en los que se encuentran dudando de si el maestro resucitó o no. Pero en sí, las escrituras nos hablan de este hecho, de la veracidad de este acontecimiento tan precioso, tan glorioso para cada uno de nosotros. Termino con esto. Josh McDowell dice: solamente el cristianismo reclama tener vacía la tumba de su fundador. Abraham, el padre del judaísmo, murió alrededor del 1900 antes de Cristo, pero jamás se ha hecho declaración de que resucitara. Los relatos originales de Judá nunca le atribuyen una cosa semejante a la resurrección. Y en efecto, en los primeros relatos de su muerte, leemos que cuando Buda murió, fue con esa muerte total en la que nada queda atrás. Mahoma murió el 8 de junio del 632 después de Cristo a la edad de 61 años en Medina, en donde su tumba es visitada anualmente por millares de devotos mahometanos. Todos los millones de judíos, budistas y mahometanos coinciden en que sus fundadores nunca se han levantado del polvo de la tierra en resurrección. Y es que entonces nosotros creemos en la resurrección de Cristo porque hay ahí una tumba vacía, porque nuestro Señor Jesús sí se levantó de los muertos. Es decir, nosotros no estamos creyendo en un Cristo muerto, sino en un Cristo vivo. Oramos a Dios. Padre, en esta hora damos honra y gloria a ti, Señor. Damos gracias a ti porque nos has amado al enviar a tu Hijo, Señor. Porque gracias a Jesús, ahora nosotros creemos en una salvación poderosa. Creemos en una resurrección, en la resurrección de Cristo, en la que es la base de nuestra fe. Porque gracias a que Él resucitó de entre los muertos, creemos que nosotros también un día resucitaremos y estaremos con Él. Así es que te damos la honra y la gloria, Señor, porque confiamos en tu palabra, porque confiamos en tu poder, porque confiamos en tu gracia, pero también confiamos en la resurrección de nuestro amado Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, porque creemos que Él se levantó de los muertos, porque así nos lo declaran las Sagradas Escrituras, la tumba vacía, el testimonio de las mujeres, el testimonio de los discípulos. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos, te adoramos, te damos la honra y la gloria, Señor, y queremos siempre vivir para agradarte a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y despídenos en paz en estos momentos. Gracias, Jesús. Amén.